Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa. Siempre es un gusto poder estar con ustedes. Hoy, martes 16 de agosto del 2022, nos acompaña nuevamente Sofía Vintimilla. Bienvenida, gracias por estar aquí. Dianita, querida, amigos, un gusto para mí poder compartir este desarrollo informativo. Mucha información para compartir junto a ustedes el día de hoy. Claro que sí, de inmediato les mostramos cuáles son los titulares de diario El Comercio, sus principales titulares, amigos televidentes. Decreto suspende 3 derechos, nos dice otro de los titulares. La represión femenina deja pérdidas a los afganos. También Carapazo no quiere irse del INEO sin una victoria. Son los principales titulares de diario El Comercio. Recuerde que usted puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta del país. Iniciemos entonces con el desarrollo informativo. El Consejo de Participación Ciudadana denuncia injerencia de funciones por parte de la Asamblea, esto en la posesión del superintendente de bancos. Y asegura que continuarán con el proceso de la nueva terna enviada por el Ejecutivo. Rodeada de policías, así se encuentra la Superintendencia de Bancos de Quito y Guayaquil, luego de que el gobierno indicara que desconoce a Raúl González como titular de esa institución. González denunció que no se le permite ejercer sus funciones. El día de ayer, en horas de la madrugada, automáticamente me quitaron el Kipux, me quitaron el correo institucional. Y oh sorpresa, mediante un comunicado por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designa a la subrogante Guadalupe Cabezas. Lo que debía ser una designación a un superintendente de bancos se convirtió en un conflicto político entre el gobierno, la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana y la Justicia. En un pizarrón, el presidente de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, explicó la cronología de los hechos y el por qué Raúl González no puede oficializarse como superintendente de bancos. Si existe una sentencia constitucional que declara nula la resolución de designación, no existe razón jurídica alguna para que la Asamblea Nacional haya procedido a posesionar con una resolución que no tiene efectos jurídicos al ingeniero Raúl González como superintendente de bancos. Esto agrava la crisis institucional. El Consejo de Participación Ciudadana continuará con su trabajo de conocer la nueva terna del Ejecutivo y que de emitirse en los próximos días una nueva sentencia de la Corte Provincial del Guayas, se acatará lo que determine la justicia. La única solución y salida a esta crisis es respetar el Estado de Derecho. Mientras se busca una salida a este conflicto político, los ciudadanos que requieren hacer sus trámites en la Superintendencia de Bancos deben hacerlo de manera virtual, debido a que sus puertas se han cerrado al público, informó Valeria Navarro. Y tras la posesión de Raúl González como superintendente de bancos, se denuncian chantajes en la Asamblea Nacional, donde existen criterios a favor y en contra de lo actuado por el Legislativo. Desde el oficialismo se asegura que los 70 asambleístas que votaron a favor de la posesión de Raúl González como superintendente de bancos desacataron disposición judicial y que podrían afrontar consecuencias. Nosotros no vamos a descartar todos los procedimientos que estén dentro de la ley para que se pueda evaluar el accionar de cada uno de los ciudadanos. Aquí los asambleístas tienen que empezar a ser responsables, no es cuestión de simplemente yo hago y después veo si eso era legal o no. Y si eso acarrea que en algún punto determinado se determine el incumplimiento en sus funciones, arrogación de funciones o incluso que han dejado el carácter que corresponde directamente a su responsabilidad y labor como legislador, pues tendrán que dar un paso al costado. Pero eso no es todo, también se denuncia que existieron ofrecimientos en el momento de la votación para favorecer a Raúl González. Causando esto la presión de ciertos compañeros asambleístas, correístas hacia los legisladores de Pachacutic, negociando los votos por la Universidad Amazónica hacia la Intendencia de Bancos. Tenían que votar a favor para poder lograr tener los votos. Desde el Partido Social Cristiano, en cambio, se considera que el problema ya no está en la Asamblea Nacional, que la posesión se dio y que el gobierno debería enfocarse en otros asuntos emergentes para el país. Yo creo que la Asamblea no tiene mucho que ver aquí. Luego ya de la designación que hizo, me parece que esta va a ser una disputa entre el Ejecutivo y ya la Superintendencia de Bancos y por supuesto el Consejo de Participación. La Asamblea aquí no es ni ente nominador, ni es un ente tampoco que seleccione a quien gane el concurso de una terna. Lo que sí resulta paradójico es que el gobierno desconozca a alguien que puso
en la terna, ¿no? Mientras que Izquierda Democrática insiste en que el gobierno debe reconocer que cometió un error que ha generado una nueva crisis política. Este problema, precisamente este culebrón que se ha ido dando, nace por la inobservancia del Ejecutivo. El Ejecutivo manda una terna y después nos enteramos que no ha sido del agrado del Ejecutivo. Entonces, el embrollo surgido al interior del Ejecutivo es lo que nos ha ido poniendo en entredicho y las funciones del Estado se encuentran en este momento en una circunstancia como esta. Informó Valeria Navarro. Se solicitó al Gobierno Nacional iniciar difusión roja de Interpol para Jorge Cherres, acusado de mentalizar y urdir el millonario desvío de inversiones de Ispol que bordearía los 693 millones de dólares. La jueza Yanina Noritz Murillo acogió dicho pedido realizado por el fiscal César Suárez. Aumento presupuestario, control de precios y cambios en la ley de contratación pública para la adquisición de medicinas son las propuestas que se analizan en las mesas de diálogo interpuestas por la Defensoría del Pueblo con las autoridades competentes. La Asociación de Pacientes Oncológicos y otras enfermedades catastróficas exigen una solución inmediata que garantice la entrega de medicinas para sus tratamientos. Se traduzca en la pronta adquisición de medicamentos. La Defensoría busca garantizar el acceso a las medicinas en el sistema de salud pública, sobre todo para los pacientes oncológicos cuyo peregrinar parece inagotable. Existe una falta de disponibilidad y acceso a medicamentos de las personas pacientes en las unidades médicas, así como la falta de disponibilidad de insumos y reactivos para los exámenes. Por ello, una mesa de diálogo con delegados de los Ministerios de Salud y Finanzas, Asamblea, Clínicas, Junta de Beneficencia, Centros Médicos y Asociación de Pacientes. En el gobierno hay plena conciencia de los problemas de fondo. La normativa actual de compras públicas muchas veces nos ata de manos con mecanismos caducos de adquisición de ítems o de bienes cuando ya hay una serie de otros mecanismos. Medicamentos complementarios unos de otros. Si no se les da los medicamentos, no se les puede dar a medias. Simple y sencillamente se van agravando. A la que adeudan IES más de 4 millones de dólares y Ministerio de Salud Pública más de 30 millones de dólares. Estamos hablando de un universo por parte de MSP de más de 4.000 pacientes renales y de IES de más de 300. De hecho, en este momento el Ministerio de Salud ha hecho una inversión importante para ponernos al día, porque entendemos también que los pacientes no pueden esperar. En el país hay 12.000 pacientes oncológicos entre niños y adultos. En 8 días harán un seguimiento para continuar en esta lucha de largo aliento por su derecho. Con cámara de Efrén Flores, informó Jorge Escobar. Ahora cambiamos de tema. Los diferentes precandidatos que se postulan a dignidad de selección popular para las seccionales de febrero de 2023 han generado varias críticas en torno a su grado de capacitación para ocupar un puesto político. Criterios existen de parte y parte sobre una problemática que, según expertos, sobrepasa la esfera que plantea como requisito tener estudios superiores. La Constitución de la República del Ecuador mantiene vigente el principal derecho para aquellos que buscan un cargo político mediante el voto popular. Es decir, que los ecuatorianos y ecuatorianas gozan de elegir y ser elegidos. Entonces, esta fue una de las innovaciones famosas de la Constitución de Montecristi, que no pensó en que se iban a producir estas distorsiones que tenemos ahora, ¿no? Personas que prácticamente son iletrados, que están nada menos que elaborando leyes. De esta manera, los requisitos mínimos para llegar a ejercer un cargo de elección popular está contemplado más por la edad que debe tener un candidato al momento de la elección que por su nivel de estudios. Situación que para algunos analistas marca un factor positivo dentro de los procesos democráticos modernos. Eso no se puede pedir para elección popular, eso es absolutamente antidemocrático, es feudal, porque desde la modernidad, desde la Revolución Francesa, todos los ciudadanos tienen un voto y valen lo mismo. La salida no está por ahí. Alguien puede ser un gran político teniendo escuela primaria o siendo un artesano. Y es que según Basabe, el asunto de tener mejores políticos no pasa por solicitar requisitos como títulos superiores ni maestrías. Pasa por tener fundamentalmente un diseño legal que facilite un sistema político más armónico, y eso es lo que el país no tiene.
Hay que hacer una reforma profunda al Código de la Democracia, y eso el país no tiene. Y mientras de eso no pase, puedes poner a gente con bachillerato, con primaria, con doctorado, que las cosas no van a cambiar en mayor medida. Ese criterio incluso podría estar mejor definido que los cambios solicitados por varios ciudadanos que plantean reformar el Código de la Democracia para solicitar estudios superiores a los candidatos a dignidades. En Derecho, el constitucionalista Stalin Raza nos amplía la idea. Se debería reformar la Constitución. También debería cambiarse este criterio que se ha hecho por parte de la Corte Constitucional y establecer que hay un margen de discrecionalidad para que, mediante una reforma constitucional, se pueda precisamente agregar o quitar requisitos que lo único que hacen o lo único que harían es cualificar a las personas que van a ejercer cargos de elección popular. A lo que se refiere es a un dictamen de la Corte Constitucional que indica que el solicitar calificaciones para quienes busquen una dignidad viola el principio de igualdad. Esto lo pronunció en respuesta a un pedido de ciudadanos que buscaban en torno a la propuesta de bicameralidad para que aquellos que pretendan ocupar la Cámara Alta del Legislativo cumplan con requisitos adicionales como experiencia y títulos académicos. Informó Javier Rosero. ¿Existen riesgos con el pago de las pensiones jubilares? En la siguiente nota le contamos cuál es la situación actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto a las jubilaciones. La directora subrogante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Kenia Ramírez, dijo que en 5 a 7 años el pago de las pensiones jubilares estaría en riesgo, principalmente porque tanto el dinero de los aportes de los afiliados y el pago del gobierno ya no alcanza. Desde el año pasado, ese 11.06 que pagan los afiliados ya no financia el 60% de la pensión. Entonces se financia con 3.000 millones por parte de afiliados y 2.000 millones por parte del gobierno central. Estos 3.000 millones ya no le ingresan al IES. Como le acabo de decir, lo que nosotros recibimos por primas es solo 2.600. Usted ya tiene un hueco de 400 millones. Es decir, que a pesar de usted recibir los 2.000 millones por parte del gobierno central, que tampoco los recibe, pero suponiendo que usted reciba los 2.000 millones, igual ya no le alcanza para financiar el 60%, que es lo que nosotros tenemos que financiar como afiliados. Pero existirían contradicciones dentro de la misma institución, porque mientras la directora anunció el riesgo de los pagos en las jubilaciones, para el director de pensiones del IES no hay proyecciones que evidencien esos riesgos. Debería pasar algo catastrófico, como que el Estado deje de pagar ese 40%, no pague nada durante ningún mes, y los afiliados no aporten a la seguridad social para que se ponga en riesgo el pago de las pensiones. El pago se lo hace puntualmente cada 20 de cada mes y nunca hemos tenido un retraso ni hay ninguna proyección para que se deje de pagar. Sin embargo, la inestabilidad en el IES es evidente para algunos analistas y explican las razones por las que sí existiría un riesgo en el pago de las jubilaciones. La superintendente de bancos mencionó de que los dos fondos, tanto el de salud como el de pensiones, ya tenían enormes déficits en los financiamientos y que se estaba tomando la plata del ahorro que tiene el Banco del IES para financiar esos fondos. Además de una deuda privada que no ha sido resuelta por años. Hay una mora patronal privada, ¿ya? Que el gobierno no la ha cobrado desde el año 1999. De los 1.200 millones de dólares no eran cobrables 300 millones de dólares, porque las empresas habían desaparecido. Asimismo, proponen la reforma de la Ley de Seguridad Social como una medida para resolver la crisis institucional y financiera del IES, que incluye 5 puntos. Que los afiliados administren el seguro social, que el directorio del Banco del IES sea elegido mediante concurso público, que se entregue el Banco del Pacífico y acciones de contratos de explotación petrolera como parte de pago de la deuda que mantiene el gobierno, y que el Banco del IES opere en el mercado nacional como cualquier otro. Informó Andrea Navarrete.
La afiliación al Seguro Social es obligatoria según la Constitución del Ecuador, pero ante la crisis que vive el IES, hace años varios afiliados y no afiliados, principalmente jóvenes, han considerado otras opciones de asegurar una pensión jubilar. En una próxima entrega le contamos cuáles son estas alternativas. Y la Policía Nacional asegura que la explosión en la conocida calle 8 responde a una acción que se habría planificado en contra de alias Cucaracha. Pero ¿quién es este personaje? En la siguiente nota conoceremos por qué razón se lo involucra. Inmediatamente después del hecho terrorista surgieron los alias como presuntos objetivos de estas acciones violentas. Así, por ejemplo, Cucaracha, cuyo nombre original es Juan Carlos Corozo Mercado, de 47 años. El atentado estaba dirigido a alias Cucaracha, es una persona residente en el sector. El funcionario asegura que el ataque estaba dirigido hacia este personaje. Ser el dueño de ese local que funcionaba sin permisos es uno de los argumentos que alimentan esta teoría. Bueno, es la persona que tenía la esposa ahí, que tiene la discoteca y que ellas serán los que, al final, nosotros tenemos que entregar la información a la Administración de Justicia. Sin embargo, sus familiares decidieron hablar. Su esposa, por ejemplo, con nombres y apellidos, decidió expresar su defensa a quien considera una persona que no tiene pendientes con la justicia. Que me enseñen los antecedentes penales de mi esposo. Aseguró que su esposo es una de las 17 víctimas que resultaron heridas de este atentado, que su salud es estable. Él está herido. ¿Por qué? Porque él fue una víctima colateral. Sin embargo, las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos, saber quiénes están detrás de este suceso y qué motivos tenían para atacar de esa forma tan violenta. Informó José Morales. Y la policía detuvo a 11 sujetos en el caso de la explosión en Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. En poder de los sujetos se encontró material explosivo, droga y armas. La policía asegura que este acto tiene relación con el expendio de droga. En menos de 24 horas de haberse registrado la explosión en Cristo del Consuelo, unidades élites de la Policía Nacional allanaron 11 casas en varios sectores de Guayaquil y se detuvo a 5 personas que estarían implicadas en este atentado. Hay 5 personas ya aprehendidas que están siendo trasladadas a audiencia, armas detenidas, hay droga decomisada, hay explosivos también. El explosivo que se incautó en estos allanamientos es dinamita y pentolita, pero nosotros descartamos que ese elemento fue utilizado aquí. Y ahora se esperan los informes que emita la Fiscalía sobre las pericias recabadas, una por homicidio y asesinato y la segunda por terrorismo. La Fiscalía está articulando los diferentes esfuerzos, igual, para hacer las pericias de los vehículos. Han pedido asistencia internacional. En ese sentido está trabajando Fiscalía y nosotros como Policía Nacional estamos articulando todos esos esfuerzos. Estamos tomando medidas internas. Le hemos dispuesto al comandante de la zona 8 para que evalúe el trabajo individual y colectivo del personal policial acá y, de ser necesario, hagamos las acciones investigativas con la inspectoría o también los cambios que sean necesarios. Asimismo, la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil estima entregar las cintas de más de 20 cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, a fin de recabar más información sobre lo acontecido. Varias líneas de investigación que estamos trabajando, varias líneas de investigación. No descartamos absolutamente nada y todas estas líneas de investigación se las trasladará a la Fiscalía. Que esto tiene que ver con economías ilegales. Esto no es un acto de venganza porque asuntos sentimentales o cualquier otro tema relacionado con violencia interpersonal. En este sentido, las autoridades reconfirman la recompensa de $10.000 para quienes den información de quienes habrían participado en este suceso. La información se recitará de forma reservada al 1-800 delitos. La recompensa se mantiene de $10.000 por información que nos puedan proporcionar para esclarecer el hecho. Estamos frente a actos de enorme barbarie e irracionalidad. Informó Carlos Julio Gurumendi. Continúa la recuperación de las 17 personas que resultaron heridas en la explosión de un artefacto en el sur de Guayaquil. Los habitantes de la zona y familiares de los afectados nos contaron los momentos de susto y pánico que vivieron la madrugada del domingo. En Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil,
En el sector conocido como la calle 8 está latente el temor y dolor entre los vecinos tras el ataque terrorista que dejó 5 personas fallecidas. En esta detonación 17 personas resultaron heridas, las mismas que fueron atendidas en distintas casas de salud de la ciudad. De su parte, el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, hizo una visita a los hospitales y constató el estado de estas personas, quienes de poco a poco fueron dadas de alta. Las ambulancias hicieron un triaje inicial, trasladando pacientes los más graves o el más grave hasta los diferentes hospitales. La mayor parte de las heridas eran con desgarro, lesiones muy profundas, heridas muy serias en extremidades. En tanto, sus familiares permanecen atentos a su evolución. Él está herido. ¿Por qué? Porque él fue una víctima colateral. Él tiene la discoteca, pero él no es ningún promotor de ningún bailarín. Ya está mejorcito. La zona aún está acordonada. La calle 8 continúa resguardada por agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes colocaron mallas que impiden el paso a la zona cero. Los habitantes aseguran que la madrugada del domingo, como nunca, la farra se había acabado y que solo escucharon una balacera en un local de comida rápida. Y luego de ello, el estallido, que los levantó de la cama. Estoy a 2 casas de una explosión y yo estaba dormido con mi familia y en ese momento se escuchan unos tiros, como unos 15 tiros más o menos, y no pasó ni 5 minutos cuando fue el impacto de la bomba. Estábamos dormidos y de repente el boom, nos asustamos, salimos a la carrera. Pensábamos que era un terremoto, pero no fue un terremoto, fue una bomba porque yo a lo que abrí era humo que había aquí y la gente empezaba a salir corriendo. Esto dejó 8 casas destrozadas, al igual que vehículos y motocicletas que permanecían estacionados al pie de los inmuebles afectados. Durante las primeras horas de este lunes, la ayuda se hizo presente. La Comisión Solidaria del municipio de Guayaquil llevó fundas de víveres, desayuno, vituallas e incluso sillas de ruedas para personas que registraban dolencias, mientras que el Cuerpo de Bomberos de la ciudad adecuó una ambulancia, donde junto a la Dirección de Salud Municipal ofrecieron atención médica a los habitantes y afectados de este suceso. Informó Carlos Julio Gurumendi. Oye, que nos ayude, por favor. La policía realizó 2 detonaciones controladas durante la tarde de este lunes en el sector del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Los artefactos explosivos fueron localizados en una vivienda del sector. Fue un inicio de semana movido en Guayaquil y aparte de sumarse nuevas muertes violentas en la urbe, los operativos y allanamientos no pararon durante todo el día. En los bloques 2 y 3 del Fortín, esto en el noroeste de la ciudad, 2 artefactos explosivos fueron encontrados tras investigaciones ejecutadas durante los últimos días. El comandante de policía de la zona 8, Víctor Hugo Zárate, daba los detalles de cómo iniciaron estas acciones. Todo empezaba con un caso específico. Todo nace ante el reporte de desaparición de un ciudadano, Roger Alex Alvarado. Se lo ubicó el domingo 14 de agosto en el conocido como Canal de la Muerte, que permitieron la recuperación de un vehículo que era de su propiedad. El vehículo fue encontrado básicamente en los exteriores del inmueble ubicado en el bloque 2 del Fortín, noreste de Guayaquil. Ahí encontraron los artefactos, los cuales fueron detonados uno a uno con 30 minutos de diferencia. Ubican a 2 personas que se encontraban en el interior del vehículo. Al notar la presencia policial, ingresan en precipitada carrera para evadir la acción de los policías dentro de un inmueble en el que encontraron, además de un arma de fuego, artefactos explosivos. De este hecho, 2 personas resultaron detenidas. Tenemos 2 personas detenidas. El uno responde a los nombres de Luis Eduardo ML, ecuatoriano de 33 años, no registra antecedentes. La otra persona, Steven Jesús SB, ecuatoriano, 19 años, tampoco registra antecedentes. Esto preocupa a las autoridades, pues los explosivos eran de fabricación casera. La incógnita es de dónde consiguen los materiales los antisociales para poder elaborar este tipo de explosivos. Se encontraron 2 cilindros de gas, huecos, que contenían en su interior cargas explosivas. Con cámaras de Hilario Vera, informó Julio César Saona.
Y los daños y muertes provocados por el ataque con explosivos en el sur de Guayaquil evidencian el incremento de estos atentados en el país. Según información policial, estos casos sobrepasan los 140 a escala nacional. De esa cifra, 72 corresponden a la zona 8. Se me explotaron todos los vidrios de la casa y de mi carro. La explosión del fin de semana en el Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil, es el ataque con explosivos más mortífero en la historia reciente del Ecuador. Fragmentos metálicos fueron encontrados tanto en los cuerpos de las personas que perdieron la vida, así como en las personas que se encuentran heridas. Aguanta, que sí puedes. Considerando que en los últimos meses los atentados relacionados con estos artefactos sobrepasan los 140 a escala nacional, y de estos 73 han alarmado a los habitantes de la zona 8. Los ataques con explosivos se han multiplicado tanto que tan solo en las primeras semanas de agosto, barrios del distrito Pascuales estuvieron a merced de estos artefactos. De hecho, este sector del norte de Guayaquil concentra el mayor número de atentados hasta la fecha, 15 en total, aunque no es el único distrito de la zona 8 afectado por eventos con explosivos, pues le sigue Nueva Prosperina con 11 casos, los distritos Sur, Esteros y Florida con 9 casos cada uno, mientras que el distrito Modelo cuenta con 6, al igual que Portete. Por su parte, Durán registra 5. Y por último, el distrito 9 de octubre cuenta con 3 eventos. Cabe indicar que estos atentados, en la mayoría de los casos, están relacionados con extorsiones, ajustes de cuentas entre bandas o amenazas a instituciones del Estado, como muestran algunos de los ataques. Esta represalia es por los trabajos que días anteriores la policía viene realizando en la recuperación de espacios públicos. Sin embargo, a veces estas explosiones terminan con la vida de inocentes o destruyendo los sueños de otros. Eso se pudo prevenir porque no es ahorita. Informó Eric Zambrano. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, estableció un nuevo estado de excepción para la zona 8, debido a los actos terroristas que se dieron en el suroeste de Guayaquil. La zona 8, que comprende cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, registra una crecida acelerada de crímenes en los últimos 10 años. Así, por ejemplo, en el 2012, la cifra de hechos violentos se ubicó en 394. El 2017 fue el más bajo de la década, con un registro de apenas 194 muertes. Pero en el 2021 esa cifra creció a 950 sucesos. Y en lo que va del 2022 ya registra un total de 861 casos. Según el Ministerio del Interior, el 75% de estas muertes violentas están relacionadas a los decomisos de droga, que también están alcanzando cifras históricas. Y que de aquello se desprende una guerra entre las bandas. Son organizaciones criminales que ya han venido generando esta ola de violencia en el país. Indiscutiblemente hay esta fragmentación que hubo desde los choneros y la fragmentación que hubo desde los cubanos. Esa disputa incluye constantes enfrentamientos con armas de fuego de corto y largo alcance, pero en los últimos tiempos también crecieron los ataques con explosivos. En lo que va del año, en la zona 8 se registra un total de 113 eventos. Solo en el mes de mayo hubo 28 actos de esta naturaleza. Indiscutiblemente que esto tiene que ver con economías ilegales. Esto no es un acto de venganza porque asuntos sentimentales o cualquier otro tema relacionado con violencia interpersonal. El último ocurrido en el Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil, y que dejó 5 personas fallecidas, dio paso a la creación de un nuevo estado de excepción para los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. Así, mediante el decreto ejecutivo 527, el gobierno suspende 3 derechos que son: la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida y la inviolabilidad de domicilio.
En el primer caso se otorga facultades a las tropas uniformadas para impedir reuniones en el espacio público que atenten contra el orden. Mientras tanto, suspender la inviolabilidad de correspondencia permitirá identificar, analizar y recopilar mensajes que giren en torno al cometimiento de actos ilegales en relación a organizaciones delictivas. El tercer punto, sobre la inviolabilidad de domicilio, permite un rápido accionar por parte de las tropas del orden. Porque es importante que recabemos muchísima información y determinar los niveles de responsabilidad. Fundamentalmente para poder trabajar con una fuerza de tarea entre instituciones como Fiscalía, Policía Nacional y Fuerzas Armadas con allanamientos y sin necesidad de actos urgentes con la Administración de Justicia. Informó José Morales. Y un nuevo estado de excepción en la zona 8 no es suficiente si no se trabaja en ámbitos como prevención e institucionalización de la seguridad. Así lo afirman dos analistas. El primer estado de excepción que decretó el presidente Guillermo Lasso por grave conmoción interna en materia de seguridad fue en octubre del 2021, el segundo en abril del 2022. Y esta vez se lo declara en la zona 8 tras el atentado con explosivos que dejó muertos y heridos en el barrio Cristo del Consuelo en el suroeste de Guayaquil. Un ex general del ejército ecuatoriano sostiene que si bien es cierto, es una causal correcta para el estado de excepción, la visión debe ser más amplia, ya que se está abordando un acto terrorista. Pero no abordamos los ejes de naturaleza preventivos. Entonces vivimos de una serie de anuncios que no hacen bien tampoco porque no solucionan los problemas. Y que mientras la policía aún intenta concretar la compra de equipamiento con $9 millones que le otorgó Finanzas a la institución, las estructuras narcodelictivas y criminales parece que ganan la carrera. Se ha hablado de un plan Colombia para el Ecuador, no sabemos hasta ahora cuál es el contenido. Mientras que el exasambleísta y analista político Héctor Yepes habla de la urgencia de medidas contundentes, más allá de si hay o no recursos. Está en juego la vida de la gente, la plata no puede ser problema. Si hay que endeudarse para salvarle la vida a la gente en una situación de inseguridad, pues hay que hacerlo, porque si no de nada sirve tener las cuentas cuadradas en el cementerio. Uno de los puntos más importantes del actual estado de excepción, que tendrá vigencia de 30 días, es el artículo 7, donde se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, o en términos prácticos, que la policía pueda realizar los allanamientos sin orden judicial. Ley hay, el estado de excepción, pues habrá que dictarlo las veces que sea necesario, pero hay que actuar y hay que actuar con medidas extraordinarias. A grandes males, grandes remedios. Informó Adriana Peralta. En el norte de Quito, un paquete que fue abandonado generó sospechas de que podría ser una bomba. Ante el hecho, acudió hasta el sector personal capacitado de la Policía Nacional. Los mismos descartaron que se trataba de un explosivo. Fue aproximadamente a las 11 de la mañana que se alertó de un paquete que se encontraba abandonado en el sector de la Iñaquito. Esto es, al norte de la ciudad capital. Se encontraba una caja de cartón abandonada. Tomamos las acciones de seguridad pertinente, evacuamos a las personas que se encontraban en el cerco externo de este lugar para evitar obviamente que existan novedades. El objeto identificado correspondía a una caja fuerte, por lo que personal especializado de la policía tuvo que realizar detonaciones controladas para descartar que en su interior se hallen explosivos. En primera instancia nosotros pudimos visualizar una caja de cartón. Obviamente nosotros tenemos que hacer cargas pequeñas para poder descubrir en su interior. Posterior al interior pudimos darnos cuenta que existía una caja metálica. Entonces, obviamente, por seguridad de los técnicos antiexplosivos, realizamos una segunda carga controlada en donde sí ya se pudo visualizar todo el interior del paquete sospechoso. Las horas fueron avanzando y la luz del día disminuyó. Las autoridades en todo este tiempo tuvieron que cerrar varias calles aledañas a la operación. Cabe mencionar que no son artefactos explosivos, no son artefactos explosivos. Vamos a continuar con el proceso investigativo para determinar específicamente el contenido de la documentación que se encontraba en el interior de estas cajas. Descartando la principal sospecha, la policía procedió a constatar lo que se encontró al interior de la caja de metal, identificando varios documentos. Personal de criminalística determinará bajo procesos específicos la información que contienen los papeles hallados. Informó Javier Rosero. Es momento de
Cambiamos de tema, amigos televidentes. Federico Estrella, fiscal de la Unidad de Personas y Garantías número 1 de Babahoyo, fue asesinado con varios disparos cuando llegaba a su domicilio en esa localidad de la provincia de Los Ríos. La ciudadanía ha repudiado este hecho. El fiscal Federico Estrella llegaba a su domicilio. Ya la puerta del garaje estaba abierta cuando el victimario disparó por al menos 7 ocasiones en la ciudadela El Chorrillo, en Babahoyo. Mire, yo solo escuché 3 disparos y gritos. ¿Qué se escuchó? Solo los tiros nada más, pero de ahí no sé nada. ¿Y cuando salieron? Yo salí por ahí, a ver. Por miedo, cualquier cosa. ¿Y qué más? La autoridad fue llevada de urgencias hasta el hospital del IES en Babahoyo, pero minutos después se confirmó su muerte. Uy, claro, yo me impacté, pues sí, yo lo conozco, él es buen amigo. El fiscal Federico Estrella era docente universitario e ingresó a laborar a la Fiscalía hace más de 12 años. Actualmente laboraba en la Unidad de Personas y Garantías número 1 del Cantón Babahoyo, es decir, se encargaba de acusar penalmente en casos de homicidios, asesinatos, femicidios, entre otros delitos. Por ello, la policía deberá determinar si su asesinato, cometido al estilo sicariato, es inherente a su labor dentro de la función judicial. Las autoridades de turno no están cumpliendo con su rol, no están dando seguridad a la ciudadanía. La Policía Nacional, tal vez porque no se siente con el resguardo de sus autoridades, es que no cumplen con el rol que le corresponden. Donde ocurrió el hecho, al igual que en los exteriores del hospital, se concentraron familiares y colegas del fiscal, lamentando lo ocurrido y recordando su trayectoria, que fue reconocida en más de una ocasión. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Una madre y su hija, oriundas de Cotopaxi, murieron en un fatal accidente de tránsito ocurrido en México el fin de semana. Familiares piden ayuda a las autoridades para repatriación de los cadáveres. Ellas eran parte de un viaje irregular. Es el momento en el que Nelly, de 22 años, su esposo y su pequeña hija de tan solo 1 año y medio decidieron abandonar Ecuador. Se tomaron esta fotografía en el aeropuerto Mariscal Sucre. Y es que el trabajo que ella tenía en su natal Cotopaxi recogiendo chatarra no alcanzaba para nada. Por eso decidieron irse del país de manera irregular. Sin embargo, no imaginaron que la desgracia tocaría su puerta, pues en el estado de Puebla, en México, el vehículo en el que viajaban al parecer perdió el control. Ellos eran parte de unos 17 migrantes. El padre de la joven dice que recibieron la fatal noticia de la muerte de 2 integrantes de su familia. Un accidente, se falleció con mi hija, mi nieta. Rafael Negrete, en medio de la angustia, nos explica que le pidió a su hija que no realizara ese viaje. Ellos han comprado, como ellos estaban casados, comprado así escondido. Y ya, pues, ya después que he comprado los vuelos, dije no vayas, ya ella dijo que ya compré el vuelo, ya no se puede hacer, ya ataque, ya estaba comprado el vuelo, ya ahí sí ya no podía decir nada. Al parecer su yerno quedó vivo y está en una casa de salud, no se saben más detalles de él. Acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito, piden a las autoridades ayuda para la repatriación de los cuerpos. Mejor colaboren, ayúdenme. Estoy desesperado. Al respecto, la Cancillería envió un comunicado lamentando el fatídico accidente de tránsito. Señalaron que están realizando el seguimiento del estado de los connacionales con el afán de brindarles asistencia. Hasta el momento, las autoridades mexicanas han informado que entre los afectados en el siniestro ocurrido en el kilómetro 62 de la carretera Seco a Zumbilla, en el tramo Cañada Morelos-Puebla, se encuentran 4 ecuatorianos. El automotor involucrado trasladaba a indocumentados de Ecuador, Venezuela y Cuba, quienes trataban de cumplir con el sueño americano. Informó Marilyn Jaramillo. Y 2 personas que se movilizaban en una motocicleta murieron en un trágico accidente de tránsito registrado en el cantón Chuchufindi, esto en la provincia de Sucumbíos. Un cuadro de sangre y dolor se observó en la vía Lago Agrio Coca en el sector de la parroquia San Pedro de los Cofanes en el cantón Chuchufindi. 2 cuerpos tendidos en la calzada se podían observar producto de un siniestro vial que les arrebató la vida de contado. Al llegar se pudo visualizar que había un accidente de tránsito de una motocicleta y había 2 personas sin signos vitales.
sobre la calzada. Mi primo, él me ha mandado un audio y yo lo escuché, dijeron que estaban más. Las víctimas fueron identificadas como Eric Requelme y Jonathan Sarmiento, dos primos que se encontraban movilizándose en una motocicleta y habrían sido impactados por un bus interprovincial que se dio a la fuga. Hasta el momento se desconoce el motivo, la causa, con qué vehículo se pegaría. Se les alertó que avancen los compañeros del CIAD, asimismo de tránsito, están tomando el respectivo procedimiento. Por donde nosotros vivimos ha pasado una petrolera de Xuxufindi, dice, y posiblemente que puede ser que eso los va golpeando, pasado para allá adentro cuando nosotros vivimos. Luego de las pericias realizadas por los agentes del CIAD, se logró dar con el paradero del bus que estaría implicado en el mortal accidente. Con cámaras de Darwin Gonzaga, informó Emilio Albán Sánchez. Un choque entre una moto y una camioneta dejó un hombre al borde de la muerte. El accidente de tránsito ocurrió en la vía Virgen de Fátima en Milagro. Hay un detenido en este caso. Tendido en la calzada se encontraba este hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien resultó gravemente herido tras impactar fuertemente la moto que conducía con una camioneta en el kilómetro 26 de la vía Virgen de Fátima Milagro. Según las versiones de las personas que trabajan aquí, que mencionan que la moto invade el carril de la camioneta y ahí fue donde le impacta la camioneta. El señor ha venido de allá para acá del 26 y la camioneta que está allá le impacta, se distrayó y se cruzó, invadió carril y lo impacta al señor. Eso es lo que más o menos, todavía está con vida, gracias a Dios todavía está. Que el carro venía, sí, ¿me entiendes? Y el de la moto que quería virar en U, y ahí fue que el carro vino y lo chispeó, ¿me entiendes? El conductor de la camioneta fue detenido para investigaciones, mientras que el motociclista fue trasladado a una casa de salud en Guayaquil, luego de que agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador fueron hasta el peaje a solicitar una ambulancia. Tiene siquiera más de media hora, tiene el señor aquí tirado ya. La ambulancia llegó a la media hora porque no había ambulancia aquí en Milagro. Decían que no había aquí ambulancia, nada, y tuvieron que ir al peaje a ver una ambulancia, ¿me entiendes? ¿Le presentaba la herida a la víctima? En su cráneo. Llevaba casco, ¿verdad? Con casco. Lamentablemente muchos no se lo presionan aquí, a veces no sirve porque se les vuela el casco y muchos andan solamente puestos pero no presionan la hebilla que va a la seguridad del casco. Que nosotros desconocemos por qué razón, motivo, las ambulancias no se movilizan inmediatamente. El conductor de la moto se encuentra bajo pronóstico reservado. Los vehículos fueron llevados hasta el Centro de Retención Vehicular de la CTE, mientras elementos de la OIAT investigan las causas del accidente. Informó Roselena Vascones.